Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora, díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo con una finalidad. ¿Cuál creen que sea? ¿Por qué Dios nos regaló la vida? ¿Por qué Dios nos dio la existencia al ser humano? Dice un salmo, el Salmo 8, dice: lo hiciste poquito inferior a los ángeles, lo colmaste de gloria y dignidad. ¿Por qué Dios nos dio la vida? ¿Para sufrir? Dios nos hizo venir a este mundo para tener tribulaciones, pelearnos, odiarnos, causarnos problemas, hacer nuestra vida difícil. Yo creo que no. Dios es aquel que nos crió diferente a todos los seres criados, a las plantas, a los peces del mar, a los animales que vemos que existen en el mundo entero, que todo lo criado lo hizo diferente al ser humano. ¿Y cuál fue la diferencia? Que nos hizo a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza somos de Dios. Por eso allí tenemos que descubrir en nosotros el rostro de Dios. Alguien nos puso unos esquemas en nuestra cabecita que allí tenemos que descubrir
Dios nos dio una inteligencia, no una inteligencia artificial como hoy en día las computadoras nos están controlando y manejando y te están diciendo que hagas, que compres, y sin tú saberlo, sin saberlo, allí te están controlando o nos están controlando nuestra vida, tus gustos, especialmente los que están todo el día en el teléfono, pues allí metidos. Es allí donde los jóvenes han perdido identidad, dirección, y muchas veces no es ni culpa de ellos, es culpa de una sociedad moderna que le dio lugar a esta inteligencia artificial, a estas computadoras que te controlan, te manejan, te manipulan, te crean miedos, te crean necesidades. Y como consecuencia, pues vemos muchos jóvenes que no saben el rumbo o están en crisis, teniéndolo todo, teniendo muchas herramientas, pero hay esto que existe, esto que nos meten en nuestra cabecita constantemente, y también a los adultos, porque ahorita te agarras el teléfono, ya te manda a comprar, está en barata esto, yo necesito esto, y te crean necesidades. Bueno, este es un paréntesis nada más, porque esto desde el inicio de la creación, Dios nos dio la vida con una finalidad. ¿Y cuál es esa? Sé feliz. Te doy este mundo maravilloso, disfrútalo en armonía, crece, reprodúcete, ve la armonía de compartir. Tenemos tierra para todo, pero hay unos que quieren todo para ellos, unos que quieren todo para solamente ellos, el trabajo para mí, y esto lo vemos constantemente, el egoísmo del ser humano. Hay personas que también este demonio que se mete y te dice, no necesitas a Dios, como se le presentó a Adán y a Eva. No, toma eso, no te preocupes, no escuches a Dios. Él te lo hizo, esa ley porque vas a ser igual que Él. Y allí entra la tentación. Allí en mi pueblo dicen, es cuando la puerca torció el rabo, ¿sí? O la curiosidad mató al gato, por andar de curiosos. Queremos entrar en la curiosidad de lo que no nos corresponde a nosotros. ¿Y qué es lo que no nos corresponde? Jugar el rol de Dios. Nosotros no somos dioses. Dios nos crió a su imagen, pero no nos dijo, ustedes van a tomar mi lugar, ustedes van a pretender que ustedes son los dioses. No, Dios nos dio pues algo hermoso, bello. Dijo, disfruta, pero pierde el rumbo. Hoy escuchamos la palabra de Dios. Jesús pone una parábola. Ya les dije, la parábola es un lenguaje literario, como habla Jesús, con historias, con cuentos, para darnos un mensaje. La viña, bueno, aquí tiene dos sentidos. Una, habla del pueblo de Israel. El pueblo de Israel que Dios pues lo eligió. A través, lo fue formando desde Abraham, fue creándolo con su hijo Isaac, luego viene Jacob, los 12 hijos, se formó el pueblo de Israel para glorificar a Dios, a una promesa que le hizo a Abraham. Va a ser una gran nación. Tú vas a ser una gran nación por ser fiel, por tu fe que has tenido conmigo. ¿Y qué pasa? Ese pueblo, después de que está esclavo en Egipto, que sabemos la historia, por años, viene un liberador, viene Moisés, que viene, le muestra el camino porque Dios lo envía. Pero ¿qué pasa con Moisés? Al principio lo escuchan, al principio dicen, ay, qué bueno, Moisés nos sacó de Egipto, abrió el mar rojo Dios por medio de Moisés. ¿Y qué hace el pueblo después de que sale de Egipto? ¿Se recuerdan? Antes de cruzar el mar rojo, ¿qué le dice? Nos sacaste de Egipto para venirnos a ahogar aquí en el mar. Y otra vez Dios interviene cuando abre el mar. Dios nos muestra su amor, Dios nos muestra su cariño. ¿Y qué pasa? Cruza el pueblo y dice, qué bueno es Dios. Después pasa un tiempecito, ¿y qué sucede? El pueblo se olvida otra vez. ¿Cómo se olvida? Creando sus ídolos. Cuando Moisés va a ver a Dios, a hablar para que le muestre el camino por donde tenemos que caminar, ¿qué pasa con el pueblo? No, se olvida de las maravillas de Dios, porque Dios nos da la vida. ¿Y qué hace? Hace ídolos.
Y ahí viene otra vez a enseñarnos el camino. Y desde entonces la historia de salvación en la Biblia es para enseñarnos a descubrir la presencia de Dios. Dios siempre envía gente a mostrarnos el camino. Moisés, ¿qué camino le iba a mostrar al pueblo de Israel? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? La tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? Donde mana leche y miel, donde hay comida, donde hay trabajo, donde hay felicidad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué el pueblo es terco? ¿Por qué el pueblo se olvida nuevamente y tiene que caminar en el desierto por 40 años para otra vez entender? Entiende tu mensaje, entiende cuál es nuestra misión. Y toda la historia de salvación está así: un pueblo que es fiel un momento y después es infiel, un pueblo que se olvida, vuelve a sus caminos equivocados, vuelve otra vez a desordenarse, y Dios manda profetas, Dios le manda gente para que lo ilumine, para que les ayude. Órale, encuentra el camino de la felicidad. Pero ¿qué pasa con muchos de los profetas? ¿Qué pasa con muchos de los enviados de Dios? Los mataron, los asesinaron. ¿Por qué? Porque molestan, porque hay cierta gente que no quiere el bien. Y otra vez, aquí es cuando viene esa promesa que nos presenta hoy el Evangelio de Mateo, que dice el dueño de la viña: bueno, ya mataron a muchos de los enviados para que pues me den cuenta de mi viña. Dice: les voy a mandar al heredero. ¿Quién es el heredero? Jesús, el Mesías. Les voy a dar el Mesías, a Él lo van a respetar, a Él sí lo van a escuchar. ¿Y cuál fue la experiencia de Jesús? Cuando Él viene a mostrarnos el camino de la vida, la verdad, el camino de la felicidad. Si quieres ser el primero, sé el último. Hay más felicidad en dar que en recibir. Mira, la mentalidad de Dios es diferente. ¿Quieres descubrir la felicidad? Busca este camino. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, no, 70 veces 7. Viene a mostrarnos ese camino que nos lleva a la plenitud, a la vida. ¿Y qué pasa? Asesinaron al hijo. Y hoy Jesús hace la pregunta: ¿qué va a hacer pues el dueño de la viña? ¿Qué va a suceder? Dios siempre muestra un camino amoroso que le tenía a un pueblo, al pueblo de Israel. Y aquí es donde empieza ya una promesa que dice: esta promesa de la felicidad no es para un pueblo, para una gente. Esta felicidad va a ser ¿para quién? Para todos los pueblos. Y yo quiero que produzcas frutos buenos. Este es el mundo, la viña que Dios nos ha puesto, pero también lo podemos relacionar con nuestra vida. Nuestra vida propia es ese viñedo que Dios nos ha dado, y hoy se nos pregunta: ¿qué tipo de fruta estamos produciendo? ¿Cómo están tus uvas? ¿Son uvas amargas o son uvas dulces? Hoy en la sociedad vemos, hoy en día analizamos jóvenes que dicen, y también no tan jóvenes, mayores, dice: es mi vida, con mi vida yo hago lo que se me antoja. Si es en cuestión de defender la vida, dicen los jóvenes, hacen acciones sin responsabilidad, quedan embarazadas las muchachas, el joven corre: yo no, es tu culpa. La jovencita se encuentra entre la espada y la pared y dice: bueno, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Y hay esa actitud. O hay otra gente que dice: yo decido con mi vida lo que sea, yo hago lo que yo quiero la libertad. Y cuando no quieren tomar responsabilidad, le echan la culpa ¿a quién? A los papás. ¿Tú para qué me trajiste? Yo no pedí que tú me trajeras al mundo. Ahora ustedes me tienen que mantener, ahora ustedes me tienen que dar. Hay ese tipo de actitud que uno toma para justificar, porque uno no descubre que Dios es el que nos da la existencia como un regalo hermoso y bello. Dios nos ha regalado ese regalo de nuestra vida. Sí, nos equivocamos y Dios sabe que nos podemos equivocar, y por eso nos dejó caminos para poder enmendar el camino. ¿Qué podemos hacer? Pues si te equivocas, pues Dios nos deja un sacramento que se llama la confesión, la reconciliación. Dios nos deja ese sacramento para retornar el camino, para volver al camino primero, que es lo que Dios quiere, tu felicidad.
Sí, sabe que te equivocas. Y por eso tenemos la historia de todos los santos. Hoy celebramos a este gran santo, San Francisco de Asís. Este santo, pues ustedes saben, era vanidoso. Él va allá a la guerra, a las cruzadas, creyendo que iba a ser grande, pero él iba más como un ego, una soberbia, con aquel que dice, como todos los jóvenes, el gran caballero, a matar a aquellos que no creen en Dios. ¿Y qué encuentra? Pues encuentra muerte, destrucción, encuentra cosas que van en contra de la misma vida, de la misma fe. Y es un joven que entra en conflicto. Era un joven que tenía todo, dinero, tenía a las muchachas allí que dice, pero es un joven que se cuestiona, recapacita, ve y se da cuenta, dice, no, ese no es el camino. Ese no es el camino que me lleva a la plenitud, a la felicidad. Entra en una crisis profunda que quiere morir, pero cuando encuentra otra vez el sentido de la vida, encontrarse con Jesús en el pobre, en la sencillez, aquel que fue capaz de descubrir que Dios, siendo Dios, se encarna en el ser humano, es degradar su naturaleza. ¿Qué significa? Que el camino de la felicidad es la humildad, es la sencillez. No es el tener el poder como el mundo nos lo presenta. No es el querer ser egoísta. No es el pretender que tú lo sabes todo. Yo creo que la palabra de Dios hoy nos enseña saber escuchar a Dios, porque hay muchas voces que nos engañan como esas serpientes. Ya les decía una al inicio, hay esta inteligencia artificial que te engaña. Hay muchas cosas que nos están diciendo, los miedos, nuestras experiencias, nuestras limitaciones, nuestro ego, que nos habla en nuestra mente y te dice, no. ¿Cómo podemos identificar el camino de la vida? ¿Cómo lo podemos identificar? Abriendo tu corazón a Dios. Hoy venimos a celebrar la Eucaristía porque es el momento de renovar nuestra fe. Es el momento de decirle, Señor, pongo mi vida en tus manos. Tú lo sabes todo, tú me conoces. Muéstrame el camino. ¿El camino qué? De la vida. Hazme que pueda producir uvas, pero que tengan sabor, que tengan sentido, que dé vida. Sí, si me he equivocado, Dios nos ha mostrado un camino de cambio, de reconciliación. Dios nos muestra que hay un camino para encontrar la felicidad. El domingo pasado encontramos que un joven al principio no quería y después cambió de idea. Es aquel que dice, bueno, me he equivocado, vuelvo al camino. Dios te abre los brazos y te dice, ven, esto es lo que quiero. Que reconozcas, que sepas, que tengas la humildad, que descubras ese regalo que te di desde la existencia del ser humano, que te di la vida para descubrir la felicidad. Pero muchos perdemos rumbo nuevamente. ¿Por qué? Porque nomás escuchamos a la comadre. A veces escuchamos más a la comadre, a la vecina. Vemos el temblor y no nos hincamos. Cuando estamos enfermos, sí, corremos ante Dios. Señor, ya estamos otra vez bien. ¿Y qué pasa? Estamos en este momento de pandemia. ¿Qué estamos aprendiendo? Muchos han aprendido mucho y dice, he valorado mi familia, he valorado mi vida, porque mi vida es frágil y en cualquier momento se puede acabar. ¿Qué es lo esencial de la vida? ¿Valoro este momento o no lo valoro? Pero estamos pensando en el dinero, estamos pensando en el trabajo, estamos pensando en tantas otras cosas y se nos vuelve a olvidar. Nos recuperamos y queremos resultados mágicos. Ah, Padre, hágame una oración ya para aliviarme. No, cambia tu vida. Cambia tu vida, es el momento que te dio la oportunidad para que seas mejor. Dios no necesita de nosotros. ¿Quién necesita de Dios? Somos nosotros. Nosotros necesitamos conectarnos. Es como la lámpara. Puede ser una lámpara preciosa, hermosa, pero si no estamos conectados a la electricidad, ¿de qué sirve? De nada. La electricidad es ese Dios que nos da la vida, nos da el sentido para poder brillar. Pero tenemos que tener la humildad de reconocer que sí, puedes lograr un imperio grande en tu trabajo, cosas grandes, pero si no estás conectado con Dios, de nada te sirve. ¿De qué le sirve al ser humano ganar el mundo entero si al final pierde su vida? Yo creo que hoy la palabra de Dios
Jesús nos muestra y nos dice: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Y quién es esa piedra? Es Jesús. Es la que la han rechazado, que no lo quisieron escuchar. Pero es Jesús que viene a mostrarnos el camino de la vida, de la verdad. Y es aquel que nos dice: cuando pierdes camino, cuando pierdes rumbo, ¿quién es el camino? Jesús. Cuando no quieres vivir, ay, es que me dejó mi novio, me dejó mi marido, me dejó mi esposa, ¿qué hago? Pues ve a Jesús. Ir a Jesús es reconocer, pues, qué es lo que fallaste, qué hiciste mal, para poder enmendar, para poder recuperar tu alegría de vivir. Ay, es que hablan tantas cosas en el mundo. Los políticos dicen una cosa, los líderes dicen otros predicadores dicen otra cosa. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que sucede? Jesús les dice: cuando no sabes qué es la verdad, yo soy la verdad. Si tienes duda, yo soy la verdad. ¿Cuántos de nosotros vamos a Jesús? ¿Cuántos de nosotros vamos y reconocemos ese amor de Jesús en nuestra vida? Pues, hermanos, hoy esa piedra angular es Jesús. Es lo que nos viene a celebrar la Eucaristía hoy aquí. Hoy lo que le queremos pedir al Señor, como dice San Pablo a los filipenses: preséntate toda ocasión, petición a Dios en la oración y en la súplica, llenos de gratitud. Tenemos que ser gente con gratitud por todo lo que nosotros tenemos, porque la paz de Dios sobrepasa toda inteligencia. La paz del Señor sobrepasa toda inteligencia. Fíjense: custodien sus corazones y sus pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esta es la invitación que les hago. ¿Quieren la paz? ¿Quieren encontrar la felicidad? Custodien esa felicidad, esa paz en Jesucristo. Jesucristo que viene hoy en la Eucaristía y te dice: aquí estoy contigo y estaré siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Así sea. Amén.